El síndrome de Prader-Willi es una rara enfermedad genética que afecta a aproximadamente una de cada 15,000 personas en todo el mundo. Es un trastorno complejo que puede presentar una variedad de síntomas y desafíos para quienes lo padecen y sus familias. Síntomas del síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético complejo que se manifiesta con una serie de características físicas, conductuales y cognitivas distintas. Una de las características más destacadas del síndrome de Prader-Willi es la hiperfagia, que se traduce en un apetito insaciable y un deseo incontrolable de comer. Esta valoración puede comenzar desde una edad temprana y persistir a lo largo de la vida, lo que aumenta así significativamente el riesgo de obesidad y problemas de salud relacionados con el peso. Los bebés y los niños pequeños con síndrome de Prader-Willi suelen presentar hipotonía, también conocida como tono muscular bajo. Esto implica una falta de firmeza en los músculos, lo que dificulta el movimiento y la adquisición de habilidades motoras. El retraso en el desarrollo motor es común en personas con este síndrome. Pueden tardar más tiempo en alcanzar hitos importantes como sentarse o gatear o caminar. También puede afectar el desarrollo cognitivo dando lugar a un coeficiente intelectual variado en las personas afectadas. Algunas pueden tener un funcionamiento intelectual normal, mientras que otras pueden experimentar desafíos en el aprendizaje y la comprensión. Las personas con este síndrome pueden mostrar comportamientos obsesivo-compulsivos y cambios de humor significativos. También pueden tener dificultades en la adaptación social y presentar estallidos de ira o comportamientos impulsivos. El síndrome de Prader-Willi puede afectar la función del hipotálamo, una parte del cerebro que juega un papel crucial en la regulación del apetito y el control hormonal. Esto puede llevar a desequilibrios hormonales, incluyendo una deficiencia en la hormona del crecimiento. Las personas con esta condición tienden a tener una estatura baja en comparación con sus pares de la misma edad y presentan algunos rasgos faciales comunes como ojos almendrados, boca pequeña y una curva hacia abajo de las comisuras de los labios. Asimismo pueden tener dificultades para mantener la temperatura corporal, lo que hace más susceptibles a los cambios de temperatura. Las personas con síndrome de Prader-Willi pueden experimentar problemas en la coordinación motora y el equilibrio, lo que puede afectar su capacidad para realizar actividades físicas con facilidad. Es importante recordar que el síndrome de Prader-Willi afecta a cada persona de manera única y no todas las características mencionadas se presentan en todos los casos. El diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el apoyo integral pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas con este síndrome y sus familias. Causas del síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es causado por una anormalidad en el cromosoma 15, específicamente en la región Q11 y Q13, que afecta el funcionamiento normal de ciertos genes. Esta anormalidad puede ocurrir de dos maneras principales. Aproximadamente el 70% de los casos se deben a una deleción o eliminación de la región Q11 y Q13 del cromosoma 15 heredado del padre. Esto significa que el niño hereda dos cromosomas 15 de la madre y ninguno del padre en esta región específica. Como resultado, ciertos genes importantes que normalmente están activos en el cromosoma 15 paterno no están presentes, lo que da lugar al desarrollo del síndrome. En alrededor del 25% de los casos ocurre debido a la disomía uniparental materna. En este escenario, el niño hereda ambos cromosomas 15 de la madre en lugar de uno de cada progenitor. La duplicación del cromosoma materno conduce a la falta de expresión de ciertos genes necesarios para el desarrollo normal y por lo tanto resulta en la manifestación del síndrome. Es importante destacar que generalmente no es hereditario, sino que ocurre como resultado de una mutación genética esporádica en el individuo afectado. Además, aproximadamente del 1 al 3% de los casos pueden deberse a otras causas, como defectos epigenéticos que afectan la expresión genética sin cambiar la secuencia del ADN. En resumen, las causas del síndrome de Prader-Willi están relacionadas con alteraciones en la región Q11 y Q13 del cromosoma 15, ya sea por deleción paterna o disomía uniparental materna, lo que resulta en el conjunto de características físicas cognitivas y conductuales distintivas asociadas con esta enfermedad genética. Prevalencia del síndrome de Prader-Willi. La prevalencia del síndrome de Prader-Willi se estima en aproximadamente 1 de cada 15,000 a 25,000 nacimientos vivos.
Esto significa que es una enfermedad genética relativamente rara. Es importante tener en cuenta que la prevalencia puede variar ligeramente en diferentes poblaciones y regiones geográficas. El síndrome afecta a ambos sexos por igual y ocurre en todas las razas y etnias. La mayoría de los casos se deben a la deleción paterna en el cromosoma 15, mientras que una proporción más pequeña se debe a la disomía uniparental materna. Debido a que el síndrome de Prader-Willi puede no ser diagnosticado o diagnosticado erróneamente en algunos casos, es posible que la prevalencia real sea mayor de lo informado. Los avances en la genética y una mayor conciencia sobre esta condición pueden ayudar a mejorar las tasas de detección y diagnóstico temprano, lo que a su vez puede facilitar el acceso a los servicios y tratamientos adecuados para las personas afectadas y sus familias. Prader-Willi en bebés. Los bebés pueden presentar varios síntomas y características particulares que pueden variar de un niño a otro, y es importante tener en cuenta que los síntomas pueden no ser evidentes desde el nacimiento y pueden manifestarse progresivamente a medida que el niño crece. El diagnóstico se realiza a través de pruebas genéticas para identificar alteraciones en el cromosoma 15 asociados con el síndrome. Cada caso es único, por lo que es fundamental contar con un equipo médico especializado que pueda proporcionar un enfoque personalizado y un seguimiento cercano del desarrollo del niño para garantizar su bienestar a lo largo de toda su vida. Si tienes preocupaciones o sospechas de que un bebé puede tener síndrome de Prader-Willi, es importante consultar a un médico para una evaluación y orientación adecuadas. Diagnóstico síndrome de Prader-Willi. El diagnóstico del síndrome de Prader-Willi se basa en una combinación de características clínicas y pruebas genéticas. Dado que es una enfermedad genética, es fundamental realizar un enfoque integral para llegar a un diagnóstico preciso. Los pasos típicos para el diagnóstico incluyen que el médico realizará una evaluación clínica completa del individuo sospechoso. Se tendrán en cuenta varios aspectos como los rasgos físicos distintivos, el historial médico, los síntomas actuales y cualquier antecedente familiar relevante. Las pruebas genéticas son esenciales para confirmar el diagnóstico. Las dos pruebas principales que se realizan son análisis de metilación del ADN. Esta prueba mide los patrones de metilación de los genes en la región Q11 y Q13 del cromosoma 15. La metilación es un proceso epigenético que regula la expresión genética. En el síndrome se esperan patrones de metilación anormales en esta región específica del cromosoma 15. Y análisis de cariotipo. Esta prueba busca detectar deleciones o duplicaciones en el cromosoma 15. En algunos casos se puede identificar una deleción paterna o una disomía uniparental materna, lo que confirma el diagnóstico del síndrome de Prader-Willi. Además de las pruebas genéticas, se realizará una evaluación más profunda de los síntomas específicos asociados con el síndrome de Prader-Willi, como la hiperfagia, el retraso en el desarrollo motor, las dificultades cognitivas y los problemas de comportamiento. Esto ayudará a confirmar el diagnóstico y a determinar el plan de tratamiento más adecuado. Es importante destacar que el diagnóstico temprano es fundamental para garantizar una intervención temprana y un manejo adecuado de la condición. Un diagnóstico preciso también puede proporcionar acceso a servicios de apoyo y tratamientos específicos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Prader-Willi y sus familias. Si se sospecha que alguien puede tener esta condición, es esencial buscar atención médica y asesoramiento genético para obtener un diagnóstico adecuado y comenzar el tratamiento y el cuidado adecuados lo antes posible. Tratamientos para el síndrome de Prader-Willi. El tratamiento es multidisciplinario y se enfoca en abordar las diversas características y desafíos asociados con esta condición genética. No existe una cura para el síndrome de Prader-Willi, pero un manejo integral y temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Dado que la hiperfagia, apetito insaciable, es una característica destacada del síndrome de Prader-Willi, el control de la alimentación es esencial para prevenir problemas de obesidad y problemas relacionados con el peso. Se recomienda una dieta baja en calorías y alta en nutrientes, y es importante establecer horarios regulares de comida para ayudar a regular el apetito. La terapia con hormona de crecimiento ha demostrado ser beneficiosa para algunas personas. Puede ayudar a mejorar la masa muscular, reducir la grasa corporal, así como mejorar la estatura y el desarrollo físico general. La terapia física y ocupacional
pueden ayudar a mejorar la fuerza muscular, las habilidades motoras y la coordinación en niños. La intervención temprana es fundamental para estimular el desarrollo adecuado y promover la independencia en la medida de lo posible. Las personas con síndrome de Prader-Willi pueden presentar problemas de comportamiento y dificultades sociales. La terapia conductual puede ayudar a abordar estos desafíos y mejorar la adaptación social. También es esencial brindar apoyo psicológico tanto al paciente como a sus cuidadores y familiares. Es importante crear un entorno seguro, estructurado para las personas, especialmente en relación con la alimentación y el acceso a alimentos. La supervisión y el control del entorno son fundamentales para prevenir la ingesta excesiva de alimentos. Las familias que cuidan a una persona con síndrome de Prader-Willi pueden enfrentarse a desafíos únicos. Proporcionar educación sobre la condición y ofrecer apoyo emocional y práctico puede ayudar a las familias a enfrentar los desafíos diarios y a proporcionar el mejor cuidado posible a sus seres queridos. El enfoque de tratamiento puede variar según las necesidades individuales de cada persona y se adaptará a lo largo del tiempo para abordar los cambios en el desarrollo y las necesidades de atención. Es fundamental trabajar con un equipo médico y terapeutas especializados para diseñar un plan de tratamiento integral y garantizar el bienestar óptimo de las personas afectadas. Esperanza de vida, síndrome Prader-Willi. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Prader-Willi ha mejorado significativamente en las últimas décadas gracias a los avances en la atención médica y el diagnóstico temprano y las intervenciones adecuadas. Anteriormente, la esperanza de vida de las personas con esta condición era considerablemente más corta, principalmente debido a complicaciones relacionadas con la obesidad y problemas respiratorios. Actualmente, con un manejo integral y cuidadoso, así como un enfoque en controlar el peso y mantener una dieta saludable, muchas personas pueden llevar una vida relativamente larga y saludable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada caso es único y la esperanza de vida puede variar según la gravedad de los síntomas y la efectividad del tratamiento. La esperanza de vida también puede verse influenciada por complicaciones médicas adicionales que pueden surgir a lo largo del tiempo, como problemas respiratorios, apnea del sueño, diabetes, entre otros. Es por ello que el manejo multidisciplinario y el seguimiento médico regular son cruciales para garantizar el bienestar a lo largo de la vida de una persona. Como con cualquier afección médica, es fundamental trabajar en estrecha colaboración con un equipo de atención médica especializado en síndrome de Prader-Willi, quienes podrán proporcionar una evaluación y cuidado personalizados para cada individuo, brindando así las mejores oportunidades para una vida plena y saludable. Conclusiones. El síndrome de Prader-Willi es una condición genética compleja que presenta desafíos significativos para quienes lo padecen. Sin embargo, con un diagnóstico temprano, un enfoque integral en el tratamiento, se puede mejorar considerablemente la calidad de vida y el bienestar de las personas afectadas. Es fundamental contar con el apoyo de profesionales médicos, terapeutas y la familia para brindar el mejor cuidado y abordar adecuadamente las necesidades individuales de cada paciente.